Aleluya, aleluya. Una esperanza, una misma fe nos une a todos en el amor de Cristo Jesús. Gracias al Praise Team, gracias amigos, hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos más que gozosos, estamos felices. En el cielo hay gozo, también hay gozo en mi corazón y hay gozo en tu corazón, porque estamos hoy buscando esa esperanza, ese gozo, esa alegría que es Cristo Jesús y su pronto regreso. Quiero decirte que sean todos bienvenidos, desde mis hermanos de Loving Spanish, desde Harton City, mis hermanos de Fort Worth, mis hermanos de Arlington, mis hermanos de Cleveland, mis hermanos de Bellerson, mis hermanos de todo Metroplex, en el nombre de Cristo Jesús, quiero decirle, sean todos bienvenidos en este lugar. Hoy hay aquí gozo, festín y alegría en el nombre de Jesús. Quiero darle unos pequeños anuncios para que estemos todos en sintonía. Hoy me van a aprovechar porque tengo deseo de regalar, tengo deseo de dar. En esta semana de oración que comienza hoy, estaremos regalando CDs, libros, folletos a todas las personas que vengan frecuentemente por cada noche. A todos los amigos que traigan a sus esposas o a sus esposos, también habrá regalos. Para cada amigo que traiga a su vecino, también habrá regalo. Solo le pido que por favor se anote en la lista de afuera. Hay un grupo de damas hermosas allí tomando nota, su nombre, su dirección, su teléfono. Es con el propósito de hacerle llegar sus hermosos regalos, que nadie se me quede sin un regalo. El plan nuestro como iglesia es que todos seamos bendecidos con el poder del Espíritu Santo y también con un hermoso regalo que tú lleves a tu casa de recuerdo. También quiero pedirles que estamos grabando en vivo la programación, que los adultos pasemos por los lados derechos y no nos vamos muchos porque eso distrae un poco la cámara y puede afear para luego enviarlo por YouTube y para la grabación. Así que pido en ese aspecto su colaboración. Los niños también tienen un programa especial. Así que dentro de poco, los niños tienen allá atrás su cuarto. Habrá películas para los niños, una hermosa maestra muy inteligente, muy preparada. Son varias para darle un buen servicio de educación también y de campaña. Y decirle a sus hijos que también hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos algo muy especial. Esto para mí es lo más especial, que en esta conferencia se va a ofertar. Fuera de lo que es la predicación, abrir la palabra de Dios, allá en el fondo, a mano izquierda, hay un room, hay un cuarto para que te encuentres con Dios, para que converse con Dios, para que le dé gracias a Dios, para que le pidas a Dios y allí le diga tus necesidades, tus problemas, tus preocupaciones, allí lo ponga en las manos de tu amado Padre querido, Cristo Jesús. Así que allí hay una hermana, un grupo de hermanos, orando constantemente. Cuando sienta deseo, al entrar, puede ir allí. Cuando sienta deseo, al momento de irte, también puede allí entrar a ese lugar y hacer un momento de a solas con Jesús. Queremos agradecer al Grupo Orión por haberse tomado el tiempo de acompañarnos al inicio de esta semana. Quiero decirles que para mí es un gozo poder acompañarles otra vez, porque esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de visitar esta iglesia de Benecer. Hemos estado orando a través de las semanas pasadas para que el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas de manera especial durante este tiempo que pasaremos juntos. Quiero decirles que el programa de hoy ha sido un programa especial. Así fue diseñado. Si le bajan un poquito, yo voy a acercarme un poquito más. No se preocupen de eso, ¿ok? Estamos bien. El programa de hoy, como ustedes notaron, tuvo mucha música. Pero no todas las noches vamos a tener esa oportunidad porque queremos dedicar un buen tiempo para estudiar lo más importante que es la palabra de Dios. Por supuesto que las alabanzas son importantes,
son necesarias, edifican nuestro espíritu, son una grande bendición y agradecemos a Dios por esos dones, esos talentos. Cantan bonito los muchachos, ¿verdad? ¿Sí? Digo los muchachos, ¿verdad? Muchachos jóvenes como Ángel España y como yo. Bueno, somos jóvenes al lado de Matusalén. Ustedes saben que Matusalén pues vivió algunos añitos más que todos los demás seres humanos, porque Adán vivió solamente 930 años. Y Matusalén fue el que ha vivido más sobre la tierra, 969. Hubo dos que nunca murieron y que se fueron directo al reino de los cielos. Ustedes saben que fueron dos siervos de Dios. Pero todos los demás seres humanos han tenido un principio, han tenido un fin, como nosotros, los que estamos viviendo en el siglo XXI. Y agradecemos a Dios por el enorme privilegio que tenemos de encontrarnos esta noche aquí y de estudiar juntos una porción de la Escritura. Esta noche yo voy a tratar de ser breve, cosa que a veces resulta difícil para los predicadores, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo. Mañana, por supuesto, el programa será más corto en música y luego el mensaje central. Y voy a invitarles para que se pongan de pie. Esto sirve para que se estiren un poco y así tengamos una breve palabra de oración al abrir las páginas del libro sagrado. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites en este momento dedicar un tiempo a la meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por la semana que ha terminado, por las bendiciones y cuidados que nos has regalado. Gracias por el lindo sábado que empieza ya en las primeras horas. Y suplicamos que al iniciar este programa especial de esta semana, tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, que tú nos enseñes a través de tu santa palabra y podamos ser edificados y bendecidos en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Voy a invitarles para que abran sus Biblias, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, si tienen Biblias a la mano, y si no tienen, no sé si tenemos para poder prestar, para que podamos leer. Es muy importante que podamos fijarnos en el texto, leer y ser alimentados. Hay un poder especial que Dios derrama sobre aquellos que dedican tiempo a leer y asimilar las palabras que están escritas aquí, que son inspiradas por Dios. Evangelio según San Lucas, vamos a leer una porción, el capítulo 7, y vamos a leer desde los versos del 11 al 17. San Lucas capítulo 7, versos del 11 al 17. Y leo así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Antes de comentar sobre esta porción de las Sagradas Escrituras, déjenme ponerles el contexto de lo que se escribió aquí, lo que está antes, lo que sucedió antes de que llegara Jesús a esa pequeña ciudad. El Evangelio según San Mateo lo escribió el único escritor que no es judío de raza.
Es el único, los demás eran judíos de raza. El que nosotros conocemos como San Lucas era un médico convertido al evangelio, posiblemente por el apóstol San Pablo en uno de sus primeros viajes. Y este caballero, bien ilustrado, académicamente preparado, un día fue alcanzado por Dios, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un discípulo del apóstol San Pablo. Él, bajo la inspiración de Dios, escribió el evangelio que lleva su nombre. No solamente escribió este evangelio, sino que escribió lo que conocemos nosotros como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y San Lucas, cuando escribe esta porción, relata antes que Jesús nuestro Señor había terminado el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es el discurso inaugural de Cristo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Cuando Él empieza ahí en las orillas del mar de Galilea, en la parte elevada, la montaña, Él tuvo ese famoso discurso, el más famoso de todos los discursos, el famoso Sermón de la Montaña. Y cuando termina ese sermón, encontramos a Jesús viniendo a Capernaum, una ciudad muy interesante que fue adoptada por Jesús como su ciudad. Y esa ciudad, Capernaum, tiene un nombre o un significado en su nombre que es interesante relacionarlo con la ciudad de Naín, donde leímos hace un momento que sucedió un milagro. Resulta que el nombre de la ciudad de Capernaum, Cafarnaum, significa ciudad de Nahum, y también significa ciudad de consuelo. Fíjense qué interesante, ciudad de consuelo. Y la ciudad de Naín o la aldea de Naín, su nombre significa agradable y significa graciosa en hebreo y en árabe. Así que tenemos una ciudad donde Jesús estuvo que se llama Capernaum al inicio de este incidente. Y en esa ciudad de Capernaum, que es la ciudad de Nahum o la ciudad del consuelo, hay un incidente que se narra antes donde el Señor Jesucristo se encuentra con un centurión romano. En realidad no se encuentra. Lo que sucede es que el centurión romano pide a los ancianos judíos que vayan a interceder ante el maestro, ante Jesús, porque él tiene un sirviente que está muy grave, está muy enfermo. Y cuando lo manda a llamar para que venga a sanar a su siervo, cuando ya están llegando a la casa del centurión, el centurión manda otra vez a decirle a Jesús: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno. Aquí hay algo bien interesante también, porque los ancianos judíos que fueron a invitar a Jesús, que fueron los mensajeros, le dijeron que fuera porque él era digno, porque les había construido una sinagoga, porque era un gran hombre. Pero resulta que el hombre, cuando está llegando cerca de su casa, dice: Señor, no te molestes en llegar a mi casa, porque yo no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se sorprende y dice: en ninguna parte he encontrado a alguien que tenga más fe que este hombre. Porque es una demostración de alguien que confía plenamente, sin ser judío, confía plenamente en Jesús nuestro Señor. Y el Señor Jesús le hace el milagro, sana a aquel hombre. Y entonces encontramos, después de este incidente, el momento cuando Jesús está llegando a la ciudad de Naín. Ahora, al decir el momento que está llegando, no es que llegó inmediatamente, porque la ciudad de Capernaum o Cafarnaum está a 30 kilómetros al norte. Y 30 kilómetros caminando, como en ese tiempo lo hacía Jesús y sus discípulos, dice que iba una muchedumbre con él, más los discípulos. La gente se iba agregando en el camino, iba haciendo milagros de sanidad. ¿Tardaron cuánto tiempo en llegar? No lo sabemos. 30 kilómetros en aquellos lugares. Hemos tenido el privilegio de estar varias veces en Israel, inclusive de tener campañas de evangelización durante 3 semanas. Hemos recorrido esos lugares. Ahora es muy fácil moverse allá porque hay carreteras como las hay aquí, freeways, pero en aquellos tiempos no las había, y recorrer 30 kilómetros podía llevarle más de un día de camino. Por supuesto que sí.
Pero lo que dice aquí es que llegó entonces a la ciudad. Y noten en el verso 11, están en la puerta de la ciudad, iban los discípulos y una gran multitud. Y resulta que se encuentran allá a la puerta de la ciudad con otro grupo, con otra caravana. Y es también un gran grupo porque van en una procesión hacia el cementerio. Es una historia muy interesante de contrastes, porque por un lado tenemos al grupo de la esperanza, al grupo de Jesús, que viene entrando a la ciudad, y otro grupo que está saliendo de la ciudad. Los cementerios, como sucede en la mayoría de las ciudades que nosotros conocemos hoy, mayormente se construyen fuera de la ciudad, por razones de protección, de higiene, etcétera, para la población. Siempre están lejos de la ciudad o a las orillas. En ese tiempo las ciudades estaban mayormente protegidas por una muralla, era una pequeña aldea prácticamente, pero como había tantos peligros, había tantas bandas de asaltantes y merodeadores, gente que no se tentaba el alma para poder inclusive quitarle la vida a otro, para quitar sus pertenencias, pues la gente se agrupaba en los pueblos y construían murallas, aunque fueran ciudades pequeñas. Y la puerta de la ciudad era un punto muy importante, no solamente porque era la entrada a la ciudad, y a veces había solamente una puerta de entrada, sino porque ahí en la ciudad, en la puerta de la ciudad, se hacían los negocios más importantes. Si ustedes estudian en el Antiguo Testamento, van a encontrar que los grandes tratos, y no solamente los tratos comerciales, los negocios se hacían en la puerta de la ciudad, sino que también los juicios se hacían en la puerta de la ciudad muchas veces. Y era también el símbolo de entrada y de salida, pues no solamente desde el punto de vista físico, sino que también de pertenencia a un lugar. Ahí tenemos entonces dos grupos, uno que representa la vida que estaba entrando, era el grupo de Jesús, que representa la alegría, representa la seguridad, el gozo, porque Jesús iba al frente de ese grupo. Pero iba saliendo otro grupo que era exactamente lo opuesto, era tristeza, muerte, soledad, abandono. Era una situación desesperante, porque nos narra el Evangelio que se trata de un joven, el único hijo, y para colmo la señora era viuda. No solamente era el único hijo, sino que hacía algún tiempo atrás, las Sagradas Escrituras no dicen cuánto tiempo había pasado, pero un tiempo atrás la muerte entró por la puerta de la ciudad, figurativamente hablando, y entró a esa casa y arrebató la vida del jefe de la casa, quedando la señora sola, pero ahora en compañía de su único hijo que creció, se hizo joven, se hizo fuerte. Era la esperanza de esa mujer el ver a su hijo convertido ahora en un hombre quien estaba sosteniéndole, quien le acompañaba continuamente, quien le ayudaba en todo. Pero otra vez la desgracia vino sobre ella, porque la muerte penetró ese hogar de nuevo y quitó la vida al único que estaba a su lado y que le sostenía, que le apoyaba, su único hijo. ¿Qué cuadro más triste? Todo lo había perdido, sus esperanzas ahora se habían desvanecido, y pareciera que hay gente que viene a este mundo solamente a sufrir. Por supuesto que no es Dios el que se encarga o que arruina la vida de los seres humanos, por supuesto que no, porque Dios mismo ha sufrido las consecuencias del pecado y del error y de la separación de Dios. El rechazo que los seres humanos han hecho de Dios, o hemos hecho de Dios, ha traído tanta miseria y tanto dolor, y el diablo es el encargado de producir todo este tipo de problemas. Ahora esta mujer estaba totalmente sola, estaba desconsolada, sin ningún futuro, todo parecía negro adelante hacia ella, no había futuro, en otras palabras, no había esperanza, no había nada. Y estaba yendo al cementerio a sepultar a su único hijo. Qué terrible cuando algo así sucede en los hogares. No hay un dolor más grande, no hay un sufrimiento mayor como cuando una familia se ve azotada y afectada por la muerte de un ser amado. No hay un dolor más grande. Puede ser la madre, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos. La muerte nunca es bienvenida, jamás.
Y nunca nos acostumbraremos a ella, porque el ser humano no fue hecho para morir, fue hecho para vivir, fue hecho para ser feliz. Ese es el plan de Dios para los seres humanos. Pero ahí encontramos esa situación. Como digo, a veces pareciera que hay gente que está destinada, por decir esa frase, destinada o marcada para sufrir continuamente. En mi familia fuimos 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Y mi padre nos abandonó cuando yo tenía solamente 9 meses de edad. Mi madre parece que había sido una de esas personas que había venido a este mundo para sufrir, porque cuando tenía ella 8 años de edad, su madre falleció. Y como ella era la mayorcita de las 2 hermanas y 3 hermanos, ella tuvo que hacer el papel a los 8 años de edad de madre y ama de casa, porque mi abuelo tenía que trabajar, tenía que sostener a los hijos. Y a los 8 años de edad ella ya no pudo asistir a la escuela y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, de la casa. Y luego cuando se convierte en esposa, el esposo la abandona y tuvo que enfrentar la vida de una manera terrible, haciendo el papel de hombre y de mujer, de padre y de madre para nosotros. Fueron días difíciles, fueron días en realidad en donde mi madre sufrió indudablemente más que nosotros los hijos, y parecía que estaba marcada siempre a que todas las cosas malas le pasaran a ella. Pero gracias a Dios, que a pesar de todas las circunstancias adversas, un día mi madre conoció a Cristo Jesús nuestro Señor. Y la vida cambia. Ahora tenemos el cuadro aquí en las Sagradas Escrituras, una mujer que va a enterrar a su único hijo. Va un grupo de personas, la aldea completa se había vaciado prácticamente. Y cuando salen de la ciudad, cuando están cruzándose los 2 grupos, de pronto el Señor Jesucristo se acerca. Y se acerca a la mujer que no se da cuenta, ni sabe quién es Jesús, no tiene idea, ni siquiera pone atención. Ella está absorta en su sufrimiento, en su dolor. Está yendo al último momento cuando su hijo será depositado ahí en la tierra. La manera como sepultaban en ese tiempo es muy diferente a como nosotros lo hacemos por acá. El hijo era llevado básicamente, no sé cómo llamarle, en mi rancho se dice una tarima. No era un féretro como lo conocemos. No se usaba, eran unas tablas prácticamente, donde tenían espacio para que los hombres cargaran pues el cuerpo, pero el cuerpo iba encima, amortajado, cubierto con mortaja o con tipo de tela. Mayormente iban descubiertos del rostro, pero el cuerpo estaba amortajado. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Amortajado, mortaja. Y el Señor Jesús, noten lo que dice la Escritura, no fue directamente a tocar a lo que llamamos el féretro ahora, sino que antes de eso se acerca a la mujer y le dice: mujer, no llores. Normalmente nosotros cuando vemos a alguien llorar y sentimos el dolor que esa persona está pasando y nos sentimos emocionados también, nos sentimos tristes, acompañamos a la persona que está sufriendo. Muchas veces decimos lo mismo que Jesús dijo en esa ocasión. Decimos: no llores. Como si fuera tan fácil simplemente no llorar. Es una frase hecha, una frase que nosotros repetimos con mucha frecuencia cuando nos encontramos con personas que están afectadas por el tremendo dolor. Y Jesús le dice: mujer, no llores. ¿Qué habrá pensado esa mujer cuando Jesús le dijo no llores? Posiblemente ni atención le puso. ¿Cuántos de los que estaban allí, los que le habían acompañado en los momentos anteriores? Porque en ese tiempo no se enterraban los muertos después de muchos días. Dentro de las costumbres y la cultura de esa época, el muerto, el difunto, tenía que ser enterrado dentro de las siguientes 24 horas, lo más pronto posible, antes de que el cuerpo entrara en descomposición, antes de que hubiera absolutamente nada. Tenían que llevarlo al cementerio, no había tiempo para esperar a nadie. ¿Y a quién iban a esperar si esta mujer estaba sola? Además de que no era la costumbre, así que
¿Cuántos le habrían dicho, mujer, no llores, no te preocupes, nosotros estamos aquí para apoyarte, somos de la ciudad, somos del pueblo? Es muy fácil decir eso, ¿no es cierto? Es muy fácil, pero cuando ya todo termina, cuando el cuerpo quedó enterrado allí, cuando todo el mundo se va, llega el momento más difícil para una persona que ha perdido un ser querido. Y a veces nadie nos acordamos de aquel que le prometimos que le íbamos a apoyar, que íbamos a estar a su lado, que no se preocupara. El decir no te preocupes es una frase hecha también, que muchas veces es simplemente una frase vacía. Hay quienes sí lo cumplen, pero la mayoría no, tristemente. El momento más difícil y doloroso es cuando se llega el instante que el cuerpo del difunto desciende a la tumba. Y como les decía, no se enterraba como enterramos ahora en un féretro, en una caja de madera o de metal, de cualquier otra cosa. No, la costumbre era ponerlos directamente en la tierra. Lo cargaban, llegaban al hueco donde iba a ser sepultado y tomaban con mucho cuidado ese cuerpo y lo depositaban directamente en la tierra. ¿Se imaginan ese momento tan doloroso, tan triste? Yo recuerdo cuando mi madre falleció. El momento más difícil fue cuando vimos su féretro descender a la tierra y luego tener que echarle un puño de tierra encima. Es como si nuestro corazón se va ahí también a ese hueco en la tierra. Qué terrible dolor. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero eso es un momento dramático. Y Jesús le dice, no llores, mujer. ¿Por qué lloran los seres humanos? El llorar es simplemente uno de las formas como los seres humanos descargamos fácilmente nuestras emociones, nos liberamos. Uno llora por tristeza, pero también se llora por alegría, ¿no es cierto? Se llora también por coraje, por rabia, por la frustración. Hay muchas cosas que nos llevan a llorar. ¿Y el llorar es bueno o es malo? ¿Están de acuerdo en que es bueno? ¿Cuántos creen que es malo? Sí, hay algunos que creen que es malo, ¿verdad? En realidad el llorar es bueno. El llorar es parte de la forma como nosotros los seres humanos liberamos nuestra ansiedad, nuestra angustia. Es la forma más rápida de cómo nuestro organismo se va a recuperar o va a empezar el proceso, porque es un proceso largo cuando se trata de una pérdida de un ser humano. Ahora, el ser humano al llorar está no solamente liberándose o empezando un proceso que nosotros llamamos en psicología, ¿cómo llamamos? Se me olvidó, ¿verdad? Es una catarsis. En psicología llamamos catarsis. Una catarsis es vaciarse. Es cuando las emociones terribles que están afectando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nos están hundiendo emocionalmente, y cuando empezamos a llorar y empezamos a hablar y a sacar lo que hay en nuestra vida. Ustedes saben que cuando alguien va a un psicólogo, lo que el psicólogo hace, acuesta generalmente a su paciente por ahí cómodo, hace que se relaje, que cierre los ojos y que le empiece a contar lo más atrás en su vida que se recuerde, los recuerdos de la infancia, desde dónde tú te recuerdas cuando estabas en tu casa, cuando estabas con tus padres, cuando eras un chiquillo, una chiquilla de 3, 4 años, en fin. Y empieza la persona a tratar de hacer memoria de todo lo que se acuerda en su vida familiar. Y a medida que empieza a sacar aquellos recuerdos que están almacenados ahí en el cerebro, en una parte especial del cerebro, llega un momento en que el ser humano, al empezar a aflorar lo que sucedió en algún momento de su vida, empieza a llorar, porque empieza a interiorizarse en su vida y empiezan a aflorar las emociones que le afectaron cuando niño o cuando niña, cosas que posiblemente no pensó que le habían afectado tanto. Y entonces el psicólogo empieza a ver dónde está el problema de esa persona, dónde se quedó atorado en sus emociones.
cuáles traumas ha tenido que enfrentar y de qué manera puede ayudarle para liberarse. Y una de las formas es hacer esa catarsis, ese vaciamiento, ese sacar de aquellas cosas que le afectan. Y entre otras maneras es precisamente que la persona tiene que llorar. Así que es positivo el llorar. Aquí tenemos una señora entonces que está enfrentando un momento terrible en su vida, pero Jesús le dice no llores. Y cuando Jesús dice no llores, no está diciendo una palabra formal o una frase hecha, sino que Él está diciendo algo que nadie más puede decir, porque Él es el autor de la vida. Él es el creador, Él es el que tiene poder, Él es el que por su palabra hizo los mundos y su palabra es la que tiene poder para restaurar las emociones y la vida inclusive misma de un ser humano. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El poder de la palabra de Cristo es el poder creador, porque Él fue el creador de este mundo y del universo y de los seres humanos. Ahora el creador mismo viene convertido en un ser humano y le dice a la mujer, no llores, mujer. Y saben que en el original cuando dice no llores, está hablando en un presente imperativo. En otras palabras, no hay ninguna duda, es básicamente una orden, le está diciendo cesa de llorar o para de llorar. Y se lo dice con tanto poder que entonces la mujer reacciona y se da cuenta que esto es algo diferente. Inmediatamente después, el Señor Jesús va a donde se encuentra el joven. Para esto ya han bajado, ¿cómo dije que se llamaba eso? No, yo dije que se llamaba tarima, ¿verdad? Pero ¿cómo le llamarían ustedes? ¿Una qué? ¿Parihuela? ¿Pudiera ser una parihuela? Bueno, en lo que lo traían ahí a él, yo no recuerdo una palabra mejor en español, pero entonces lo han puesto en el suelo de la parihuela y entonces Jesús hace algo que está en contra de las leyes rituales de Israel. Jesús toca el féretro o la parihuela, que eso sería una contaminación directa, eso sería un error para cualquiera de los judíos, el tocar donde está un muerto, y peor si toca el cuerpo. Pero ya el hecho de tocar la parihuela o el artefacto donde estaba el muerto, ya Jesús estaba incurriendo en una falla desde el punto de vista ritual. Pero ¿qué importaba si Jesús es el autor de la vida? Si Jesús es Dios. Y esas eran costumbres y detalles que ellos practicaban allí. Jesús entonces toca, y noten lo que Jesús dice. No le dice levántate, sino que le dice joven. En otras palabras, a ti te digo levántate. Y cuando Jesús dice levántate, ¿qué es lo que sucede? El joven abre los ojos. Para esto los dos grupos se han unido porque de acuerdo a las tradiciones, cuando se encontraban con un grupo de dolientes o gente que iba al cementerio, los que se iban acercando, aunque vinieran en otra procesión, debían unirse. Ahora están unidos todos, están ahora atentos a lo que Jesús va a hacer y ellos esperan pues que algo suceda, pero no se imaginaban lo que iba a suceder. Recuerden que venía una muchedumbre con él, además de sus discípulos, y había estado sanando a muchos enfermos, así que tenían grandes expectativas, pero no se imaginaban hasta dónde podía llegar el poder de Cristo Jesús. Y cuando dice joven, a ti te digo levántate, vuelve otra vez a la vida, y aquel joven se levanta. Y ustedes pueden imaginarse el momento tan emocionante, esa madre que estaba despedazada emocionalmente, se funde en un abrazo con su hijo amado. Y entonces la gente alaba a Dios y dicen, la conclusión de ellos es una conclusión errada, porque ellos dicen que es un gran profeta que ha salido de entre ellos por ese gran milagro. En realidad no lo estaban reconociendo como lo que era. No era un gran profeta, era Dios en la carne, Emmanuel, Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Él es el que vino a este mundo y no lo reconocieron. Pero dice que su fama se extendió por todas partes. Y mis amados, qué maravilloso es pensar que lo que se escribió en aquel tiempo y los sucesos en los días de Cristo
son aplicados para nosotros hoy también. Hay preciosas lecciones que podemos sacar. El ser humano, todos nosotros, tenemos que enfrentar desafíos en esta vida. Si yo pregunto cuántos de ustedes no saben lo que es llorar, tal vez alguno se atreva a levantar su mano y decir que yo nunca he llorado. ¿Habrá alguno que nunca ha llorado? Levante su mano para decirle que es un mentiroso y la verdad no está en este. Yo se lo dije rápido, no vaya a ser que alguno levante la mano. Porque saben una cosa, no hay una raza, no importa el color que sea, no importa la cultura que tenga, no importa en qué parte del mundo viva, donde no hayan experimentado el dolor y las lágrimas, el derramar lágrimas de frustración, a veces de miedo, a veces de rabia, a veces de tristeza o a veces inclusive de felicidad. No hay un ser humano en el mundo que no haya experimentado lo que es llorar. El ser humano desde el momento que nace llorando, ¿verdad? El momento que uno nace llorando y termina llorando también cuando se tiene que despedir de esta vida, porque así es el ser humano. Pero en medio de todo esto tenemos que reconocer una cosa que es muy importante. Jesucristo vino a esta tierra para acompañarnos en los momentos de alegría, pero también en los momentos de frustración, de dolor, de soledad, de tristeza, de impotencia. Porque Dios sabe lo que pasa con los seres humanos, que hemos sido afectados por el pecado. Dios nunca planeó que los seres humanos tuvieran que llorar, que tuvieran que sufrir, que tuvieran que batallar en esta vida. Nunca planeó Dios que eso fuera así, sino que fue el enemigo de las almas, fue el diablo mismo que trajo esta desgracia sobre los seres humanos. Pero Jesucristo vino para acompañarnos en nuestro dolor, en nuestra necesidad, para levantarnos de aquellas cosas que nos afectan. Pero saben ustedes, al final de cuentas, Jesucristo vino para darnos la redención y la vida eterna. Porque si bien es cierto, si estamos pasando por un momento difícil donde tenemos que llorar, donde tenemos que enfrentar los problemas de la vida y que Jesús está a nuestro lado, si bien es cierto todo eso y si bien es cierto que estuvo con esa mujer y la levantó y devolvió a su hijo, yo les pregunto, ¿dónde está aquella mujer y dónde está aquel joven que fue resucitado? ¿Dónde está? Murió. Al final de cuentas, vivimos en este mundo cuyo imperio es el de la muerte. Y tarde o temprano, aunque alguien haya sido resucitado, lo mismo pasó con Lázaro, que fue resucitado por Cristo Jesús. Lo mismo sucedió con aquella niña de 12 años que también Jesucristo resucitó. ¿Dónde están ellos? Tuvieron que descender a la tumba al final de cuentas. Porque en esta vida todos nosotros tenemos un principio, tenemos un final. Hemos venido a este mundo solamente para hacer la mejor elección, la elección de estar con Cristo Jesús. Porque nuestra vida aquí es poca, es frágil, pero cuando conocemos a Cristo Jesús, Él nos despierta, nos resucita espiritualmente. Es posible que esta noche aquí hayamos algunos de nosotros que estemos muertos espiritualmente. Tal vez alguno que está viudo o viuda, como aquella mujer que estaba batallando sola. Viudos porque están lejos del esposo maravilloso que es Cristo Jesús, del compañero de la vida que es poderoso, que tiene su palabra, la capacidad de devolvernos la esperanza. Al final de cuentas, Jesucristo vino para ofrecernos no unos cuantos años, no unos cuantos días en esta tierra, sino que vino para ofrecernos la eternidad, la vida eterna. Porque al final de cuentas, eso es lo más importante. Por eso es que necesitamos acercarnos al Señor y en medio de nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra impotencia, nuestra incapacidad para resolver problemas, recibir la fortaleza que solamente y la esperanza que solamente Él nos puede dar. Tal vez alguno tiene que estar llorando porque algún hijo está en las drogas o alguna hija, o tal vez porque el esposo o porque la esposa está teniendo problemas con usted. Es posible que estemos aquí con algunos que tienen hogares divididos, el esposo y la esposa que están batallando para poder encontrarse, para poder comprenderse, y se ofenden y viven una vida terrible entre ellos. Allí su hogar es un infierno. Es posible que muchos de los que están aquí o algunos de los que están aquí estén pasando por algún problema muy grave en su vida.
Pero debo recordarles que ese Jesús que vivió hace más de 2000 años atrás es el mismo que vive hoy e intercede por nosotros, y es el mismo que nos ofrece la oportunidad de cambiarnos totalmente. Teresa era una joven que se dedicaba a la prostitución. Por circunstancias de la vida, lo que haya sucedido en su niñez y en su juventud, finalmente esa joven se tiró a la perdición. Vivía con ese tipo de trabajo, para ella era un trabajo, y un día salió embarazada. Y cuando salió embarazada, ella dijo a su mamá: yo voy a abortar, no quiero saber nada de esta criatura, yo no sé cómo me descuidé, pero yo no quiero esta criatura. Y la mamá dijo: hija, no puedes hacer eso, ¿cómo vas a abortar? Y ella dijo: pues muy fácil, yo tengo que hacerlo. Y la madre dijo: no puedes convertirte en una asesina, hagamos un plan, yo me hago cargo de la criatura, yo la adopto como si fuera propia, por lo tanto vamos adelante con el plan de que tú al final de cuentas la puedas tener y me la regalas, yo la voy a adoptar. Finalmente la convenció, aquella niña nació, la abuela la adoptó como su hija, pero esa niña, después de los 10, 11 años de edad, se quedó sola porque su abuela murió. Y cuando su abuela murió, una tía, hermana de su madre, la recogió. Fue a vivir con la tía. Ahora el ambiente parecía que iba a ser mejor que con la abuela. Pasaron unos años y cuando tenía ella 16 años de edad, la tía murió. La tía no tenía más hijos, habían adoptado ella y su esposo a esta muchachita, y ahora quedaba sola una vez más. No sabía nada de la madre no quería saber nada de ella, así que no tenía dónde ir, se tuvo que quedar con el tío postizo, el tío, ¿cómo llamamos? Político, y cuando tenía 17 años de edad, parecía que la desgracia la perseguía también, el tío la violó, y empezó una vida terrible aquella jovencita, y apenas pudo, unos meses después de su desgracia, de haber sido abusada y seguía siendo abusada por el tío, decidió que se iba a escapar, se fue de Paraguay, se fue para la Argentina, pensando que podía encontrar algún pariente que sabía que existía por la Argentina. Se fue allá, y estando allá pues no tenía dónde llegar, llegó a una ciudad, no conocía a nadie, dormía en las estaciones del tren, en las estaciones de los autobuses, comía lo que podía, lo que encontraba en la calle. Era una situación desesperante para ella. Buscó trabajo, buscó algo que hacer, nadie le daba trabajo. Al final de cuentas, una mujer se compadeció de ella, pero lo triste de todo es que esta mujer la inició en la prostitución y vino a caer en lo mismo que su madre había caído. Ahora estaba en el mismo oficio que la madre, y estando en esa situación, conoció a uno de sus clientes, un joven, que se enamoró de ella. Y se enamoró de tal manera que le dijo: mira, yo quiero que dejes esta vida, te amo tanto que yo estoy dispuesto a casarme contigo. La muchacha no quería saber nada de matrimonio, ella tenía serios problemas por todo lo que había vivido, y decidió que estaba bien, iban a vivir juntos. Resultó que ese joven había sido un cristiano, hacía muchos años atrás, se había apartado de Dios, se había metido en el mundo de los vicios, había caído en esa situación, y su madre siempre oraba por ese hijo, que un día Dios pudiera tocar su corazón para volver a encontrarse con Dios. Por fin esta pareja empezaron a vivir juntos. En esos días mi esposa y un servidor fuimos invitados para tener una serie de reuniones como estas allá en la Argentina, en una de las ciudades de Argentina, y un día nos llevamos la sorpresa de que nos presentaron esa pareja. Yo no sabía, por supuesto, nada de esa historia, pero desde la primera noche que ellos asistieron a las reuniones, el Espíritu Santo obró en el corazón de esa mujer y de ese muchacho. Las oraciones de una madre habían llegado, ha encontrado respuesta ante Dios, y ahora ese muchacho estaba regresando al camino de Dios. Y aquella joven que había vivido una vida miserable tanto tiempo y con tantas desgracias, había sido tocada por el Espíritu de Dios.
Y saben, tuvimos el privilegio de convivir con ellos, de conversar, escuchar esta triste historia y al final de cuentas ver cómo Dios había transformado la vida de ambos, casarse y tener el privilegio de ser bautizados al final de las reuniones que tuvimos allá. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, así como fue con aquella mujer y le dijo, mujer, no llores, porque él tenía la respuesta a su necesidad, es el mismo Jesucristo de hoy, porque es el mismo ayer, hoy y por siempre, que tiene la respuesta a tu necesidad, a tu problema. No llores, cualquiera que sea tu problema. Recuerda, hay poder en Cristo Jesús. Y esta noche yo quisiera invitarles, ¿cuántos de ustedes quieren pedirle a Jesucristo que toque sus corazones, que toque su vida? No importa cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, no importa cuál es el desafío que estás enfrentando, el problema que tienes que no puedes sobrellevar. Si tú quieres, esta noche Jesucristo puede traer paz a tu corazón. Hay alguien que esta noche quisiera ponerse de pie y decirle, Señor, yo necesito que tú toques mi vida, para que mi vida sea transformada y pueda resucitar espiritualmente, para que lo que venga, no importa lo que sea, el poder tuyo me cubra de tal forma que mi vida sea diferente, que pueda experimentar la paz que tal vez nunca he experimentado. ¿Hay alguien que esta tarde o esta noche quisiera ponerse de pie? ¿Quieres recibir la invitación de Dios? ¿Quieres más bien responder a esa invitación? Ponte de pie, no tengas ningún temor, es la invitación de Cristo Jesús. Ponte de pie si esta noche tú quieres decirle, Señor, toca mi alma, toca mi vida. Señor, tal vez yo estoy como esa mujer, sin esperanza, viendo el futuro oscuro, no encuentro soluciones, pero gracias, porque esta noche, así como tocaste ese féretro, ese cuerpo volvió a la vida, también nosotros hoy podemos volver a la vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera entonces invitarles en este instante que inclinemos el rostro, porque vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, pero que también estás aquí en la tierra con nosotros, te damos gracias por concedernos la alegría de escuchar tu palabra, de saber que así como hace más de 2000 años Jesucristo nuestro Señor anduvo en esta tierra haciendo milagros, trayendo paz, bendición, hoy también Jesucristo está aquí con nosotros mediante su Santo Espíritu. Hoy también podemos acercarnos a Él y podemos escuchar su voz que nos dice, no llores, no sufras más, para de sufrir, detén el llanto, detén tus dolores, porque yo voy a darte la respuesta a tu necesidad. Señor, al estar de pie, queremos decirte que te amamos y nos entregamos a ti. Ayúdanos para ser instrumentos de tu paz para con otros, y esta noche danos tu bendición al regresar a nuestros hogares. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse por favor un momento. Agradecemos de forma infinita al pastor Armando Miranda por tan lindo mensaje de esperanza. Amigos y hermanos, quiero recordarles que mañana es un día muy especial. Si el de hoy fue bueno, mañana será mucho mejor. A las 7:30 de la noche, siempre habrá televisión, siempre habrá campo de fútbol, siempre habrá películas, siempre habrá novelas, pero no siempre habrá un siervo de Dios dirigiendo a ti y a mí palabras de esperanza. Ven con tu familia. Ven con tu esposo, ven con tu esposa, ven con tus amigos, ven con tus hijos, ven con un corazón abierto para que encuentre esperanza y salvación en Cristo Jesús. Yo quiero cerrar con el canto tema, aún hay esperanza, hay una esperanza hermosa. Voy a invitar a Benjamín, voy a invitar a mi esposa y a Yamia, para que cantemos este himno con todo el pulmón, con todo el corazón. Y quiero pedirle a la iglesia que oremos por una familia que está aquí presente hoy, por la cual yo amo mucho y por la cual estoy orando profundamente. Yo quiero pedirle a Rodolfo y a Carmen Cadena y todos sus hijos, pónganse de pie por favor,
Pónganse de pie, por favor, la familia Cadena. Y yo quiero que oremos por ellos. Al final hay una hermana con una hojita en sus manos. Si tiene un deseo de oración, una petición, tómale allí una nota y ponle tu nombre. Y vamos a estar orando por ti para que Dios te dé esperanza. Y tú ponga también esa esperanza en ese pronto regreso de Cristo Jesús. Puestos en pie, cantemos este hermoso himno. Cristo, la esperanza. Hay una esperanza en nuestro ser, la del retorno del Señor. Y esta es la fe que Cristo te da. Abre tu corazón. Fe en su promesa, fe en Dios. Él viene otra vez por ti y por mí. Cántalo fuerte. Con todo el pulmón. Esa es la fe que solo Cristo puede dar. Dilo fuerte. Fe en la promesa de Jesús. Muy pronto vendrá. Cristo Jesús. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Cristo nos une. Cántalo. Amén. Jesús vendrá y todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Otra vez. Nos une a todos en un amor. Gracias, Padre, porque usted nos une a todos en ese amor, en el amor de Jesús. Lleve en paz a su pueblo de regreso. Dele un sábado feliz y un nuevo amanecer. Y que ellos y todos nosotros podamos en esta noche reconocer esta esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. Que su bendición sea con su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, le pido a mis diáconos que al son de la música ordenen la salida. Mientras van cantando, música maestra.